Bien, muchas gracias a Luis, muchas gracias por la invitación. Y bueno, revisaremos rápidamente si lo que nos enfrentamos hace 3 años, que era la pandemia del 2009, si es algo distinto a lo que habitualmente lo manejaríamos distinto a cualquier otra forma de daño pulmonar, de SIRA, de ARDS, de distrés, del nombre que queramos usar. Tengo aquí el control, ¿verdad? Perdón. Ok. Entonces, no hay ningún conflicto de interés durante esa charla. Y bueno, hablaremos y trataremos de seguir esta temática, ¿no? Comparando primero las patologías, las dos, de acuerdo a la literatura que tenemos, y luego qué pasaría desde el punto de vista de todo la parte histopatológica, todos los hallazgos y diferencias que pudiera haber. Después revisaremos rápidamente, no pretende ser una revisión exhaustiva de todo lo que existe o lo que se aplicó durante esta temporada, como una idea de tratar de equiparar o de comparar y contrastar más que nada el manejo de estas dos patologías. Este artículo de donde está el doctor Mattei, donde bueno, básicamente sabíamos y entendíamos el alveolo normal y como todo el concierto de intermediaciones, de activaciones celulares que ocasionaba un daño celular, con lo que ahora sabemos nos lleva a fuga capilar, daño alveolar difuso, y que esto, bueno, se ha entendido cada vez más y que ahora tratamos también de clínicamente tratar de abordarlo. Desde el punto de vista de abordajes diagnósticos, quizá ya se había contrastado los parámetros de oxigenación, las radiografías de tórax, que cada una tiene algún que ocupa en un sitio específico en el diagnóstico de la misma. La mortalidad, ¿no? Empezaremos por lo más grueso para tratar de comparar, a ver si es igual o no es igual. Si bien ya comentaba el doctor Gattinoni, la mortalidad es distinta, sin embargo, aparentemente llegan mucho más graves, quizá también en relación a la reserva funcional, estos pacientes con influenza. Bueno, lo que vemos en este estudio publicado por el grupo del doctor Ferguson en Toronto, donde veía cómo se comportaba la mortalidad en los pacientes con síndrome de daño alveolar agudo, con distrés respiratorio, y que esto se lo pongo, y esta parte, este segmento de la tabla que él pone, que ellos ponen, bueno, pues básicamente queremos analizar aquí principalmente la media de la edad, y se ven, él habla de todos los estudios, y bueno, quizá lo único que yo veo que son similares, aquí no hay diferencia significativa, es que nos concentremos en la edad, en esta edad promedio que ellos demuestran aquí, donde vemos que la edad media es alrededor de 50 años con una desviación estándar que ahí se menciona. El predominio en estos estudios, como en muchos otros, hay un predominio consistente o más de pacientes del sexo masculino, y quizá el otro punto importante que mencionaremos posteriormente es la PO2 FiO2, que si bien aquí parecerían estar en alrededor de 129, 140, vamos a contrastarlo como nos encontramos en la parte de los pacientes con H1N1. Perdón, el desconcierto. Algunos otros estudios que demostraban también la edad, donde aquí los pacientes, comparando los diferentes pacientes de hospitales académicos y hospitales comunitarios, donde vemos también una vez más que la edad en promedio estaba entre los 50 y 60 años, y que también nos hablaba comparativamente con los pacientes, que vamos a ver posteriormente una diferencia significativa en la edad. Vemos también la incidencia, como también en esta gráfica que nos demuestran cómo todos los pacientes se mueven en un rango muy similar entre por arriba de la década de los 59, donde haciendo su pico, y que básicamente hablando de pura incidencia en este momento. ¿Qué pasa en los pacientes los reportes que existieron durante el episodio agudo del brote de H1N1? Bueno, pues vemos, esta es la serie de nuestros hospitales en México, donde ya vemos acá que tenemos una diferencia, son pacientes mucho más jóvenes, y ojo, este estudio está sesgado porque básicamente analizamos pacientes adultos. El momento en que analizamos la estadística nacional en cuanto a incluyendo poblaciones también por abajo de los 18 años, bueno, la media podía ser mucho menor.
pero bueno, vemos la media de 44 con un predominio sobre todo del sexo femenino en estos pacientes. ¿Qué pasa con la estadística de la serie del doctor Anar Kunar en Canadá? Bueno, pues vemos una vez más, son pacientes jóvenes, donde ellos, aquí este es el impacto que les decía en la edad, son pacientes alrededor de los 32 años y también con un predominio claro del sexo femenino. Entonces, podríamos ya empezar a ver que probablemente estamos hablando de poblaciones distintas, por lo tanto, podríamos pensar, y eso no lo estamos afirmando todavía, que serían enfermedades distintas. Esto era algo que era muy tentador pensar. El mismo serie, la serie publicada que trata de concentrar las unidades de terapia intensiva, bueno, también volvemos a lo mismo, un predominio del sexo, de pacientes del sexo femenino, con una edad también joven. Si vemos aquí en este grupo cómo se distribuye principalmente entre los 10 y los 49 años de edad. Esta es otra serie también publicada, es por un grupo en la Ciudad de México, donde también veíamos que había, a diferencia de las previas, un predominio del sexo masculino y que finalmente eso no nos va a llevar a tener a contrastar una diferencia importante, sino más que nada en la diferencia. En este artículo publicado en PLOS ONE de gentes de la Universidad de Ohio, lo que vemos también es la edad, una vez más, empieza a ser una edad joven, y quizá lo más importante y lo que persistentemente se reportó en todas las series publicadas y que se han revisado hasta este momento es el índice de masa corporal, donde vemos que todos los pacientes tendían a estar obesos y había una población muy importante de pacientes con obesidad y obesidad mórbida, que también podíamos contrastarlo con lo que normalmente vemos, quizá nada más por la distribución de la población, y que probablemente tuvieron un impacto en la enfermedad. ¿Qué pasaba con la evolución de estos pacientes? Tomando otra vez las series grandes publicadas tradicionalmente de cómo evolucionaban y veíamos aquí un poco en relación a la intervención de la ventilación mecánica. Si vemos, este es el estudio del doctor Esteban publicado en el 2002, donde vamos a ver, y que aquí quiero destacar, bueno, el PIB que tenían en promedio y donde estaban en promedio de 8, se iban a 9, y las presiones pico y las presiones plató que estaban entre 28 y 34. Y esto obviamente también hablábamos de que en aquel entonces probablemente no se había incorporado el ARSNet, o se había en la mayoría de los hospitales que se habían incluido. ¿Qué pasaba en nuestros hospitales? Ya tratándonos en esta serie de la del H1N1 de México, bueno, vemos que ya tratábamos de pegarnos al ARSNet, a las maniobras recomendadas, y lo que nosotros veíamos eran PIBs mucho más altos, con presiones pico, si bien no muy distintas, pero con este sesgo de que sí tratábamos de conservar, pero nuestras presiones plató por arriba. Contrastándolo con la serie de Canadá del doctor Kunar, vemos una vez más PIBs alrededor de 11 y 12, sobre todo al final, después de las 48 horas, con las presiones pico muy limitadas alrededor de los 30, y ojo, aquí lo importante es que ya todo el mundo seguía el protocolo o las recomendaciones del ARSNet de volúmenes bajos. En este estudio, donde se ve también, tratan de hacer fue un estudio prospectivo y comparaban pacientes con ARS relacionados a influenza y ARS sin el antecedente de la influenza, que están cortados los encabezados. La primera columna son aquellos pacientes que tenían ARS y H1N1, esto lo hicieron en forma prospectiva, aunque si bien los datos los recolectaron en forma retrospectiva, este protocolo fue diseñado durante el episodio de la pandemia de septiembre a diciembre del 2009. Y entonces lo que vemos en la primera columna, en la columna que está a su lado izquierdo, vemos la estancia, eran 20 días, y comparado contra 11, lo cual era estadísticamente significativo. Los días de ventilación mecánica eran también mucho mayor cuando comparábamos a aquellos pacientes con daño pulmonar agudo secundario H1N1, y también veíamos cómo esto tenía un impacto importante en la estancia hospitalaria. La mortalidad en esta serie de casos eran muy similar, de 63-62%, la sobrevida con una mortalidad de 37 y 38% respectivamente, que iba un poco de acuerdo a lo que se ha demostrado. Sabemos que ahora, si reunimos todas las series, la mortalidad es alrededor del 25-30%, yéndonos a series como la del grupo argentino, donde estaba por arriba de los 50, la publicada de aquí en México de 40,
50% y la del doctor Anacunar alrededor del 20%, donde bueno, podía haber variaciones sobre la disposición de los recursos y sobre todo de la preparación pre-pandemia. En cuanto al intercambio gaseoso, bueno, una vez más, regresando al estudio del doctor Ferguson en Toronto, vemos la basal que tenían en todos los estudios, es lo que estamos haciendo, porque estamos comparando poblaciones generales. Era una PO2-FiO2 sobre 129 y que esto contrastaba con las diferentes series. Una vez más, en nuestro país teníamos pacientes que en el primer día tenían 83, que después de intervención terapéutica probablemente se subían a rangos muy similares, y en comparación con los pacientes publicados por el doctor Cunard, también teníamos una presiones o una relación PO2-FiO2 probablemente mucho mayor, y probablemente también porque esto iba con la intervención mucho más temprana que lo que tuvimos en nuestro país. Algunas otras series que publicaban obviamente pacientes mucho más malitos era este grupo de Australia y Nueva Zelanda, donde ellos, la ANSIC, veían y publicaban una serie de pacientes donde ellos fueron 68 pacientes que sometieron a oxigenación extracorpórea, y donde, bueno, evidentemente eran sus pacientes mucho más malos, y era un poco el sesgo de inclusión en este momento, dado que fue el grupo que seleccionaron para meter. Si vemos en este mismo estudio que hemos mencionado previamente de la Universidad de Ohio, vamos a ver cómo también las basales, que una vez más es el de su extrema izquierda, 101 contra 148, y ellos aquí incorporan algo que no se hizo en los otros estudios, pero lo que hacen es comparar el score de daño por Murray, donde vemos también que son pacientes mucho más graves. Aquí también, eso no lo recalcamos, en las otras eran pacientes un poco más graves, y que esto era estadísticamente significativo, aquellos pacientes que tenían, de acuerdo al score de SOFA, no solamente en el global, sino también cuando ellos, si ven en la gráfica, en la última cifra hacia el lado izquierdo, lo que vemos es, vemos acá 119 con todo el SOFA, y cuando le quitamos la parte o el subscore pulmonar para ver qué otros órganos estaban alterados, también vemos que tenían mucho más alteración multiorgánica, no solamente pulmonar, que los pacientes con ARP simple. Entonces nos estaba dando el contexto de pacientes que llegan más jóvenes, probablemente cierto predominio, aunque esto no se comprobó posteriormente, del sexo femenino, pacientes con mayor índice de masa corporal, pacientes con obesidad, y pacientes que eran de afectación multiorgánica mucho mayor que el resto de los otros pacientes que comparábamos con SIRA o con distrés respiratorio. En cuanto a los hallazgos histopatológicos, bueno, sabemos muy bien, y esto lo ha explicado el doctor Esteban en su serie, los hallazgos que se ven en pacientes con SIRPA, sin esta asociación la H1N1, y bueno, vemos ese mismo daño alveolar difuso, donde al compararlo con la serie de pacientes de H1N1, bueno, esta es una serie de pacientes que también encontraron en Nueva York. El Servicio Forense de Nueva York concentró todos los datos de autopsia, y lo que veían básicamente, si ven aquí, las partes de arriba, a diferencia de lo que no estudiamos o no representamos frecuentemente, los pacientes con SIRPA puro, bueno, son tráqueas donde vemos que existía un daño, y sobre todo lo que ellos hicieron son marcadores virales, lo cual persistía. Esto es un paciente con un distrés respiratorio asociado a una bronconeumonía, y que esto, o a una neumonía de focos múltiples, quizá predominaba esta infiltración de polimorfonucleares. Lo interesante es lo que ellos encuentran son pulmones pesados, no muy distinto a los datos que mencionaba el doctor Esteban en la serie de casos que él presiona, y bueno, lo que veían ellos cuando trataban de encontrar la causa de muerte, vemos que era muy interesante, que estaba básicamente en el 70% relacionado al H1N1. En este artículo lo que ellos mencionan, que si bien se asocian a zonas de daño pulmonar difuso, daño alveolar difuso, lo que es también persistente es en zonas probablemente distintas, solamente daño por una infección, sin que esto se encuentre, y que pueden ser más heterogéneos en este contexto que el resto de la población. En los estudios hechos en el Hospital General de México, lo que se demostró fue esto, correlación y coexistencia de los dos, aunque con un poco más
de variabilidad en cuanto a la locación del daño alveolar difuso y las infecciones por H1N1. Sin embargo, esto también lo que hay que hacer es el tiempo de inicio y solamente reportan 5 casos en su serie que son distintos en cuanto a la evolución, por lo cual habría que decir. Hubo previamente los modelo tailandés que hicieron con cerdos, donde los infectaron y trataban que ver, y ellos lo que decían es que era distinto, pero solamente hablaban de la infección por H1N1 y no propiamente de pacientes o animales con distrés respiratorios en ese entonces. Estos eran sus hallazgos, llamaban mucho la atención, y obviamente lo rescatable era el buscar los marcadores virales que eran positivos sin una coexistencia tan grave del daño alveolar difuso en aquel momento. Esto es un paciente de nuestro hospital, donde vemos que coexisten básicamente lo que encontrábamos era daño alveolar difuso sin otras alteraciones más. Esto es interesante porque la correlación, que no pretendo detenerme más, lo mencionó y lo discutió ampliamente el doctor Esteban, es un artículo también del doctor Bazán, donde, bueno, ellos analizaban y confrontaban y veían que esto probablemente no tenía una buena correlación, sino se correlacionaba muy bien con la clínica, sobre todo con la fase en la cual estábamos viendo, y lo que ellos tenían como un mayor confusor eran infecciones muchas veces, la especificidad y la sensibilidad veíamos era también muy bajita, y ellos tenían un gran confusor y reportan 4 casos con Aspergillus que fueron quizá los que más dificultad dieron en este. Entonces, hasta aquí podríamos pensar solamente que estamos comparando manzanas con manzanas de distinto árbol o solamente de distinto color. Sin embargo, parecería que correlacionan mucho, sobre todo en la parte clínica, aunque algunos dirían que a lo mejor podrían comportarse más. Estaríamos tratando de comparar manzanas con naranjas. Yo, en lo personal, pienso que son patologías muy similares, que obviamente, al igual que vemos una neumonía bacteriana asociada al daño pulmonar alveolar difuso, puede coexistir. Sin embargo, al tener sus alteraciones distintas en cuanto a la gravedad del resto de los órganos, del resto del sistema, esto puede ser de mucho peor pronóstico, sobre todo en los primeros días. Pero una vez que ellos sobreviven, el pronóstico es muy similar al resto de la población. Es muy interesante en nuestros estudios la serie de casos que seguimos y que hemos seguido, una corte de 18 pacientes que sobrevivieron en nuestro hospital y que fueron los que localizamos. Hemos perdido aproximadamente 6 pacientes. Los hemos seguido durante estos 3 años y están, en cuanto a función pulmonar, a pruebas no invasivas y gasometrías, están recuperados al 100%, comparándolos con el grupo de pacientes con daño pulmonar primario o asociado a otras cosas, tienen mucho mejor calidad de vida de acuerdo a las escalas que hemos usado clínicamente. En cuanto al manejo ventilatorio, bueno, creo que este es básicamente donde todo el mundo nos basamos en aquel entonces y ahora actualmente, y prácticamente todos los estudios publicados en aquel entonces nos basábamos, el manejo que se utilizó en todos los pacientes era el recomendado de acuerdo a las tablas de manejo del ARSNet. Sin embargo, había pacientes que se resistían y bueno, se usaban algunas terapias de reemplazo y se han publicado. Y básicamente podemos dividirlas entre ventilatoras y no ventilatorias. No ventilatorias, aquellas de oxigenación, y aquellas farmacológicas que revisaremos muy brevemente y haremos algunos comentarios en aras del tiempo muy breves. ¿Cuándo habría que cambiarse? Bueno, en aquel entonces, como todo y como todos los defectos que hemos tenido, a veces usamos terapia de rescate en forma heroica, lo cual llevaba a que algunas gentes, y cuando uno visitaba en la sección de trabajos libres de los diferentes congresos, había una gran cantidad de pacientes, de metodologías nuevas o de maniobras de rescate. Sin embargo, lo que sobresalía también frecuentemente es que en muchos centros se intentaron manejo con maniobras con las cuales no tenían experiencia, por lo cual la evaluación en cuanto al impacto sobre la sobrevida era muy dudosa, y evidentemente también la mortalidad no era muy distinta, dado que se incorporaban técnicas nuevas. Hubo centros que compraron, en lugar de comprar ventiladores habituales o
convencionales, se compraron ventiladores de alta frecuencia y esto fue realmente una mortalidad mayor que si se hubiera intentado el manejo tradicional. Entonces, bueno, algunas gentes, y de acuerdo, por ejemplo, en aquel entonces a los consensos que se mencionaban en la American Thoracic Society, bueno, pues habría que moverse cuando tuviéramos una PaO2 FiO2 por abajo de 200, aunque había muchas dudas, y bueno, quizás si utilizamos ahora la definición de Berlín, pues solamente en los casos de grave o severo, habría que movernos en aquel entonces, porque era lo recomendado y sobre todo por lo que he mencionado, con la idea de no incorporar nuevas armas en algo que no tenemos experiencia. Nosotros con posición prona en nuestro hospital volteamos o tratamos de manejar los pacientes con prono en el 20% de los casos, sin embargo no tuvimos ninguna diferencia con los otros pacientes que se mantuvieron en forma normal. Lo que hemos dicho, los mecanismos que ha mencionado el doctor Gatinoy, no tiene caso repetir, este es nuestro paciente. Alta frecuencia, era muy tentador pensar, eran pacientes que llegaban muy malitos y todos teníamos esa tentación de alta frecuencia. Nosotros en aquel entonces no disponíamos de alta frecuencia, pero tampoco pensamos que con la experiencia y sin una buena curva de aprendizaje íbamos a tener alguna objeción. Sin embargo, en algunos lugares de Latinoamérica se incorporaron como nueva tecnología, demostrando resultados quizá similares a los niños. Algunas otras maniobras, como la presión con liberación de presión, fue utilizada solamente en algunos centros con resultados desalentadores. Maniobras de reclutamiento, creo que todo el mundo lo hace, todo el mundo aplica la diferente manera de ventilador y bueno, quizás lo que queremos es disminuir el riesgo, el número de atelectasias. Lo que hacíamos, bueno, cualquier técnica era útil en aquel entonces y bueno, pues de acuerdo a los diferentes estudios se han aplicado y teníamos éxito, aunque estos eran transitorios y no teníamos un complemento o un manejo conjunto del paciente en forma integral. No ventilatorias, el óxido nítrico se pensó como vasodilatador, se utilizó en algunos centros de Canadá y Estados Unidos. Lo que sabemos no hubo ninguna diferencia y de hecho no hay reportes porque los números de pacientes son limitados y sabemos que incluso en los pacientes habituales la posibilidad de funcionamiento del óxido nítrico es muy pobre comparado con la mortalidad en los pacientes donde no se utiliza. Sin embargo, lo que sí llama la atención el aumento de daño renal, por lo que también limitaba en aquel entonces uso. Quizá el estudio que más datos alentadores presentó fue este estudio en cuanto a técnicas no convencionales, que era el ECMO por el grupo de Australia y Nueva Zelanda, donde ellos, tuvieron una mortalidad del 27% en estas series, donde ellos sometieron a estos pacientes al ECMO. ¿Qué otras opciones? Y hablando, al igual que pacientes con distrés respiratorio común y corriente o el habitual, bueno, pues también teníamos la restricción de líquidos, los relajantes musculares, quizá se utilizaron mucho más, los reportes también son muy limitados porque cuando uno hace un metaanálisis, cuando busca lo publicado en la literatura, no son homogéneas ya las poblaciones ni los reportes en los que lo hicimos. Quizá hay centros, por ejemplo, el estudio canadiense, el nuestro es porque utilizamos la misma base de datos, es muy similar la reporte, pero los demás no. Entonces, se usaron relajantes musculares, prostaglandinas, proteína C activada, esteroides, y vamos a ver qué es lo que notamos reportar. Estatinas, había un estudio multicéntrico que en el momento en que íbamos a iniciarlo, se nos acabaron los casos súbitamente, como siempre pasa. Entonces, los esteroides, quizá una de las gentes es una editorial que salió el año pasado por el doctor Deyalin Anand, donde a raíz de dos estudios que voy a mencionar posteriormente, uno en Francia y uno en Corea, donde veían que aumentaba la mortalidad en aquellos pacientes con H1N1. Sin embargo, él argumenta que el potencial beneficio del uso de esteroides en aquellos pacientes con H1N1, pues es por todos estos efectos, ¿no? Donde uno de los eventos que empieza a toda la fisiopatología y el deterioro de los pacientes es quizá por la exageración en la respuesta de la inmunidad innata. Y esto, todos ellos han demostrado, al menos teóricamente, su efecto o su modulación con los esteroides. Entonces, él piensa que este es un punto a investigar y que quizá nos faltó tiempo afortunadamente nos faltó tiempo porque se autolimitó o tuvimos una pandemia relativamente fácil de manejar.
Estos dos estudios, tanto el del doctor Brun-Brusson en Francia como el de Corea, viene muy similar, y donde lo que vemos, y quizá lo más característico y lo más importante, es la mortalidad, donde vemos que el grupo de esteroides tiene una mortalidad mayor cuando se compara con el grupo que no recibió esteroides. Y bueno, también lo que vemos el día de libres de ventilador también era muy distinto en el grupo de los pacientes que no recibieron esteroides. El análisis bivariado, vemos que también existía diferencia en muchos de los datos, como sería el SAPS y también la presencia de el tiempo que se inició, la terapia con esteroides y los vasopresores en uno y en otro grupo. Este es el otro estudio donde rápidamente les mostraré nada más la gráfica de sobrevida, donde existe una diferencia a favor de aquellos pacientes que no recibieron esteroides que aquellos que sí lo recibieron, por lo que parecería que no fueron de ninguna utilidad. En nuestra serie se utilizó en el 75% los esteroides y no tuvimos ninguna repercusión, o al menos no lo vimos, pero tampoco lo comparamos. Acuérdense que nuestra mortalidad fue muy alta, fue del 40% de los hospitales que reportamos todos los casos. Perdón. Aunque les puedo decir que en algunas áreas de nuestro país esta mortalidad llegó al 90%, sobre todo en sus fases iniciales. ¿Qué se ha utilizado? ¿Qué se utilizó en ese entonces? Bueno, quizá el más variado, porque también tenía, comparando en aquel entonces con toda Latinoamérica, el estudio canadiense, donde básicamente, y aquí lo quiero resaltar, es el aumento del uso de relajantes musculares del 28%, donde ellos usan por debajo del 15% normalmente. Algunos pacientes con óxido nítrico, alta frecuencia y ventilación prona y ECMO, sin que tuvieran una diferencia en aquellos que no lo usaron, pero bueno, también hay que decir, era un grupo muy limitado para tener conclusiones. Si nos vemos y recordamos la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, donde uno de los puntos, es el control de la fuente, vamos a ver que aquí también era un punto importante. ¿Y qué era esto que lo hacía tan importante? Bueno, aquellos pacientes que no recibían, y eso lo vimos en forma retrospectiva, los niveles de neuroamidasa, que tenían datos de sospecha o confirmación de H1N1, tenían un peor pronóstico que los que lo recibían antes de las 48 horas. Entonces, recordando, y esto lo aprendimos también, a recuperar de lo que había publicado, como el periodo de incubación puede ser automático. Sin embargo, una vez que empiezan los síntomas y en la presencia de una pandemia, había que iniciar tempranamente en aquel entonces lo que estaba disponible, el Tamiflu y el oseltamivir. Sin embargo, a pesar de que lo teníamos disponible, la distribución fue errónea en los primeros meses, por lo que ayudó a que aumentara mucho nuestra sobrevida, que esta se veía muy limitada. ¿Por qué era importante? Bueno, porque teníamos una excreción importantísima de virus por todas partes, lo cual también aprendimos y sabíamos que por eso probablemente tenía una afección y había que darle muy tempranamente con concentraciones en estos sitios plasmáticas del oseltamivir. Es una gráfica que hicimos en nuestro hospital donde de todos los pacientes que se referían, y veíamos cómo si en aquellos pacientes que se tardaban más de 3 días en recibir el oseltamivir, su mortalidad era mucho mayor que en aquellos que lo habían recibido. En aquel entonces nos movimos nosotros y lo que dábamos, dado que eran pacientes con sobrepeso, nos fuimos a dosis dobles, con poca evidencia que había en la literatura de cuál era la dosis óptima. Nosotros usamos 150 miligramos 2 veces a día, sobre todo en aquellos pacientes que se ventilaban y que tenían sobrepeso. Sin embargo, cuando se trataba, y en ese entonces la OMS lo que trató de hacer fue un consenso de expertos de los que en aquel entonces tenían y concentraban, y bueno, lo que ellos decían era que era una recomendación fuerte, sin embargo no había una evidencia, era una evidencia totalmente débil, y comparándolo por ejemplo con Canadá, que el doctor Anand Kumar obviamente estudió y tenía estudios sobre todo basados en el oseltamivir, él lo que veía es que la dosis de 75 miligramos no hacía ninguna diferencia y tenía buenas concentraciones efectivas tanto en plasma como en los tejidos periféricos. Lo que sí parecería era que era recomendable, o al menos esa impresión nos tocó a nosotros, nos quedó de los estudios que se hicieron en el INER y en nuestro hospital, que había que dar una dosis
de carga que fuera cuando menos 1.25% de la dosis del antiviral o la dosis habitual. Lo que veíamos era las concentraciones de plasma, sí tenían una afección en dosis de 150, quizá en la parte pico. Sin embargo, como ustedes ven, posteriormente esta no tenía en tejidos periféricos ninguna importancia, ninguna relevancia, por lo que podría hacerse que después de una dosis de carga podríamos estar en una dosis habitual de 75 miligramos 2 veces al día, aunque sí no limitarlo a los 5 días que se recomendaban para los pacientes extrahospitalarios o en el hospital, en los pisos generales. Este estudio de Fálagas es un metaanálisis donde participa también el doctor Relo, donde analizan 3.020 pacientes de acuerdo a la literatura que tenían reportes consistentes y que tenían datos consistentes. En la literatura de aquellos pacientes que estaban en terapia intensiva eran 1.068, y lo interesante de lo que hablamos es que solamente el 48% de los pacientes, el 35.3% de los pacientes recibieron el oseltamivir en las primeras horas, y quizá esto podría variar de la mortalidad, porque en las tablas, cuando uno revisa el artículo, existe una correlación con el inicio temprano, como es el caso de la serie de Canadá, contra otros donde no se definía o este inicio era tardío o no se tiene una disposición adecuada del oseltamivir. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en que evidentemente el manejo ventilatorio no tiene ninguna diferencia con el ARDS, el síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto, que quizá lo más importante es que es un paciente que también necesita un abordaje integral como todos los que tenemos, sin dejar de pensar, y durante mucho tiempo la impresión que daba era que no se buscaba intencionadamente las infecciones virales en nuestras unidades. Por lo tanto, tenían pacientes que eran con una forma mucho más agresiva en fases iniciales de una falla multiorgánica que tratando de manejarlos o que si se les daba todo el soporte de las primeras horas, su evolución era muy similar. Pienso que nos ha faltado, y creo que esto es un sentir a nivel mundial, de cómo investigar y qué estar preparados para investigar. Cuando uno ve y uno imagina cómo hacer investigación durante una pandemia, esto nos lleva mucho tiempo, solamente pensando en las regulaciones de un comité de ética, de esto solamente para estudios observacionales. A veces, si hablamos de tener un biobanco, de hacer pruebas, de hacer medicamentos y de tener soporte, esto nos va a llevar mucho tiempo. Y lo que pasó en aquel entonces fue que a los 6 meses que teníamos todo el soporte y toda la logística ya desencadenada, probablemente la parte de investigación que nos podía haber dado mucho más conocimiento en este momento se dejó. Esto ha sido una inquietud, y un grupo liderado por el doctor Marshall empezó con este grupo llamado INFACT, donde lo que trata es el análisis y estar preparados para estudiar durante las pandemias. Se ha asociado con este consorcio de las infecciones pulmonares agudas, el ISARIC, y donde se hizo un coloquio que está muy pronto, en los próximos meses verán ustedes el reporte, donde por diferentes niveles se planea que vayamos preparándonos para la siguiente pandemia, que tristemente, queramos o no, nos va a llegar, y creo que es muy útil tratar de estar preparados, no solamente para el manejo, que creo que lo aprendimos y aprendimos a crear reservas estratégicas, redistribución de terapias intensivas, sino también para hacer investigación, que sería una parte débil y que nos permitiría ahondar mucho más en la enseñanza a futuro en beneficio de la aplicación de nemas terapéuticas. Muchas gracias.